Buenas noches, le habla José Misael Jiménez Carmona. Esta es una exposición para la materia de laboratorio de métodos numéricos. Mi matrícula es 216-4371. El profesor de la materia asignada es el señor Freddy Robinson Santos López. Voy a exponer primero las leyes de la conservación. Las leyes de conservación son las leyes físicas que postulan que durante la evolución temporal de un sistema aislado, ciertas magnitudes tienen un valor constante, puesto que el universo entero constituye un sistema aislado y se le pueden aplicar diversas leyes de conservación. Estas son fundamentalmente una gran variedad y son complicadas y poderosos modelos matemáticos dentro de las leyes de la conservación de la ciencia y en la ingeniería. Conceptualmente son fáciles de entender, puesto que se pueden reducir a cambio, incremento, decremento, etc. Este es precisamente el formato que se emplea al usar la ley de Newton para desarrollar un equipo de fuerzas en la caída de paracaidistas. Pese a la sencillez de la misma ecuación, representa una de las maneras fundamentales en las leyes de conservación que se emplean en ingeniería. Esto puede predecir con cambios respecto al tiempo, etc. Además de la predicción de los cambios de las leyes de la conservación, se aplican también en casos en los que no existe ningún tipo de cambio. O si el cambio es cero, la ecuación será de la siguiente manera: cambio es igual a cero, cero igual a incremento, menos el decremento, o bien el incremento siendo igual al propio decremento. O sea, que con los elementos que se utilizan en la propia ecuación sigue siendo uno igual a otro elemento. Por eso le indicamos que el cambio puede ser igual a cero, igual que el incremento, o el mismo decremento puede ser igual a tanto el incremento como el propio decremento como tal. Pasamos a otro tema, que es, se tiene que tener en cuenta que su base va desde el principio fundamental de la conservación del momento, como la conservación de energía y como conservación del momento angular. Esto deriva, en el caso de la conservación de energía, a energía de masa E igual a mc al cuadrado. Eso es una de las declaraciones de Albert Einstein, que ha sido más famosas. También una herramienta potente en el sentido de resolver problemas mecánicos. También fuerzas externas que derivan del principio del trabajo y energía. Y también se muestra en muchas formas de su papel de principio fundamental. Tenemos aquí el equilibrio del flujo de un fluido, para la redundancia, incomprensible en un estado estacionario a través de tuberías. Se inicia con un fluido incomprensible en un estado estacionario a través de las tuberías. Del flujo de entrada, normalmente se debe estar en un flujo de salida. Esto significa que el flujo de entrada y de salida siempre van a ser el mismo dentro del tubo. Por lo tanto, va a tener la misma fuerza, tanto de entrada como de salida, como acabamos de expresar anteriormente. En caso de la unión de tuberías, esta ocasión de equilibrio se utiliza para calcular el flujo de una cuarta tubería, que debe ser alrededor de 60. Para la caída del paracaidista, las condiciones del estado estacionario deberían corresponder al caso de la fuerza total, fuera de este o igual a cero, en el estado estacionario. Las fuerzas hacia abajo y hacia arriba están equilibradas de manera normal, y aún así puede encontrarse la velocidad terminal. Aquí podemos ver un ejemplo de cuatro tuberías interconectadas en un sistema o unión de tuberías, teniendo en cuenta que el flujo de entrada y salida puede ser de X magnitud. La conversación de la masa. Esta es una de las leyes más famosas que se puede englobar de la siguiente manera: la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Seguramente la hemos escuchado en infinidad de veces. Esta es una reacción, normalmente al ser la reacción química de la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Tener en cuenta factores que son masa, propiedad que se representa en todos los objetos, la cual indica la cantidad de material que posee, o de materia, mejor dicho, perdón. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Se encuentra constantemente en movimiento y la transformación mediante fenómenos físicos y químicos. Su existencia es independiente de los sentidos y el hombre. Un ejemplo que coloqué aquí es de la transformación de
estados de líquido, gaseoso y sólido, por ejemplo, de el H2O, el agua, de sólido pasa a través de un proceso que al final hace que se fusione pasando a líquido y de líquido puede llegar a evaporarse transformándose en gaseoso, como de gaseoso puede condensarse para volver a líquido y de líquido puede volver a transformarse a sólido. Eso es una muestra de la propia conversación de la masa y de su ley que indica que independientemente de los procesos que pueda pasar la materia, no se llega a destruir, simplemente cambia. La conservación del momento. En la física, el término de conservación se refiere a algo que no cambia, algo que puede llegar a ser fijo o es fijo. Esto significa que la variable en una ecuación representa una cantidad conservativa en constante en el tiempo. Tiene el mismo valor que antes después de un evento, así como otros principios de conservación. Pero hay un truco, la conservación del momento solo se aplica en el sistema aislado de objetos. En este caso, el sistema aislado es uno sobre el cual no actúan fuerzas externas al sistema, es decir, no hay un impulso ajeno. En el ejemplo práctico de la colisión de objetos, esto significa que necesitamos incluir dos objetos o cualquier otra que le aplique una fuerza a cualquier objeto durante cualquier cantidad de tiempo en el sistema. Abajo podemos ver un GIF, que es un ejemplo de una aplicación de una fuerza que se va desplazando de un lado a otro y conservando el momentum de la misma fuerza. Continuamos. Excel. Excel es un programa desarrollado por Microsoft que pertenece al suite de Office, que también incluye programas como Word, PowerPoint, entre otros. Normalmente esta es una hoja de cálculo que nos permite manipular datos numéricos y de otros tipos de textos en forma de tablas con la unión de filas y columnas. Es utilizada por los contadores para llevar un registro que se utiliza mucho antes de que aparecieran las computadoras. Es un ejemplo de similitud que se puede decir que tiene el Excel con ese viejo sistema. Las hojas de cálculo fueron programadas por informáticos que aparecieron en la década de 1960 y fueron desarrolladas para simular las hojas de trabajo contables que se utilizaban en aquella época o en aquel entonces. De esa manera optimizaban el trabajo contable. Tenemos MATLAB, que es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno integrado de ID con un lenguaje de programación propio. Entre sus prestaciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la representación de datos, funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario, comunicación de los programas con otro lenguaje y otro tipo de dispositivos de hardware. Entonces, definiciones de conceptos, tenemos la programación de computación, que es un conjunto de instrucciones o forma secuencial llamada código que a través de su interpretación por el sistema operativo, o llegando al hardware le permite desarrollar una acción específica de computación portátil o de mesa. Programación estructurada es la teoría orientada a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo utilizando únicamente las subrutinas y funciones basadas en un teorema estructurado propuesto por el señor Jobkin o Japonini. Está permitido desarrollar de manera muy fácil la manera de compresión del mismo. Diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo, procesos que se utilizan en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar y mejorar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. En eso también tenemos los símbolos de un diagrama de flujo, en el cual tenemos el terminal, que es el que siempre coinicia, que es el inicio o la determinación de un flujo del proceso. Decisión, señala el punto de flujo donde se produce una bifurcación entre decisiones de sí y no. Multidocumento se refiere a un conjunto de documentos, por ejemplo, un expediente, conector de proceso, conexión o enlace a otro proceso en el cual continúa el diagrama de flujo. Eso se puede decir que son un conjunto de subprocesos. Base de datos, empleado para representar la grabación de datos. Actividad, representa a cabo una actividad a cabo de un proceso. Documento, utilizado en un proceso. Inspección o firma es el que señala al aplicado en aquellas acciones que requieren supervisión y la línea de flujo que indica el sentido del flujo del proceso.
También tenemos el algoritmo del pseudocódigo. El algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas y ordenadas, acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo, desarrollar una tarea. Es decir, un algoritmo es un procedimiento de paso a paso para conseguir un fin, mientras que el pseudocódigo es el que expresa los distintos pasos para realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es la de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo, de la forma más detallada posible utilizando un lenguaje cercano a la programación. Tenemos también la ventaja del pseudocódigo que facilita el entendimiento, no se elabora directamente con la programación, muestra el flujo de sus ramificaciones, identificación de los errores y oportunidades de mejora, sencillo para cualquier persona que no esté documentada con el proceso, en fin. También tenemos otros conceptos para definir que son la representación lógica, que es la técnica de representación de conocimiento donde más se ha trabajado al respecto. La secuencia, que son series de acciones desarrolladas con un orden específico, ya que se realiza una acción tras otra hasta que todas se hayan realizado o se han llevado a cabo. Selección es el modelo de incorporar capital humano técnico a una empresa, así teniendo en cuenta un conjunto de planes según quiera llevar la compañía, los perfiles calificados para la estructura que puedan afectar a los funcionamientos internos, el break loop que se utiliza para salir de un bucle cuando se da alguna condición especial, o loop de prueba que es un bucle que se utiliza para un medio de testeo para ver si es un flujo de información que se ha visto según lo previsto anteriormente,